Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo Libre, transmitido por Facebook Live y a través de prensalibre.com. Mi nombre es Andrea Orozco y esta tarde vamos a conversar sobre la higiene en los hospitales y cómo la falta de esta puede incidir en que haya enfermedades o infecciones nosocomiales, las cuales a su vez pueden derivar en muerte de pacientes. Casos recientes son los ocurridos en el hospital de Cuilapa Santa Rosa, en donde se menciona que 63 bebés han muerto en un periodo de tiempo debido a probablemente agua contaminada. Y también se menciona de 4 niños fallecidos en el Hospital Infantil de Infectología debido a la posible mala manipulación de sueros para su tratamiento. Esta tarde me acompaña la doctora Zulma Calderón, que es jefa de la Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y también está la licenciada Miriam Ambrosio, que es jefa de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público. Tenemos invitado también al infectólogo Carlos Mejía, quien más adelante se incorporará a esta conversación. Y pues vamos a empezar con este tema que es por demás interesante y sobre todo porque, como lo mencionaba, se derivan muertes, en este caso de bebés que pues sus papás llegan a un hospital a buscar atención y resultan con un cuerpo. Doctora Calderón, ¿las infecciones nosocomiales son tan comunes como para tener un resultado como el que acabamos de mencionar? Las infecciones nosocomiales son frecuentes. De hecho, por norma, los hospitales debiesen de tener un comité de infecciones nosocomiales. Debido a la situación tan crítica que venimos enfrentando en los últimos tiempos y que se ha agudizado en los últimos 4 años, muchas de las medidas que deben de ser regidas y que deben de ser vigiladas justamente por estos comités, a raíz de la falta de insumos y del tema presupuestario que ha conllevado desabastecimiento, muchas de ellas han dejado de cumplirse. Y hoy obviamente la situación se ha vuelto mucho más notoria, hablando de las vidas que han costado estas situaciones, tomando en cuenta que aquí estamos hablando de casos específicos y particulares de niños. Sin embargo, es muy difícil que vayamos a tener una cifra exacta de cuántas personas han fallecido en relación a la proliferación de las bacterias nosocomiales y de las infecciones que están relacionadas con las estancias hospitalarias. Doctora, ¿saben ustedes qué cantidad de esos comités que debieran estar en los hospitales están activos actualmente? Pues actualmente la mayor parte de hospitales tienen comités de infecciones nosocomiales, pero que cumplan su función es muy diferente, ¿verdad? Porque debiese de ser la vigilancia completa de este tipo de normas, de estos protocolos que se están implementados desde hace mucho tiempo, a raíz justamente de brotes y de epidemias que se han dado dentro de las estructuras médicas sanitarias y que hoy por hoy se encuentran prácticamente sin tener un control y una supervisión por parte del Ministerio de Salud como ente rector. Tomando en cuenta estos ejemplos del Hospital de Santa Rosa y el Hospital de Infectología, ¿estos casos entran en la definición de infecciones nosocomiales o son cuestiones más evitables? Si pudieran catalogarse como infecciones nosocomiales, toda vez que en el caso de Santa Rosa se estaba hablando de una contaminación por Klebsiella, por una bacteria que se llama Klebsiella, que está relacionada con la muerte de alrededor de 2 o 4 niños, según recuerdo, y en el caso de los niños del Hospital de Infectología se está relacionando la muerte con la Serratia marcensis, que también es una bacteria nosocomial. Licenciada, quiero consultarle, ¿hay alguna tipificación de algún delito que se pueda inducir en este tema debido al descuido de la higiene adentro de un hospital? Claro, buenas tardes. El Ministerio Público, pues por mandato legal, ¿verdad?, es el ente encargado de investigar todos los hechos que en determinado momento y después de haber realizado una investigación se logre establecer que existen elementos como para encuadrarlos en una figura delictiva, ¿verdad? En caso de que se estableciera que existió imprudencia
o negligencia o el deber de cuidado. En estos casos, pues sí podría encuadrarse en un delito culposo, ¿verdad? Y en estos casos de Santa Rosa y el Hospital de Infectología, ¿hay ya algún avance como para hablar de posibles órdenes de captura o ya actividades más específicas, digamos, de la Fiscalía? Muy bien. En el caso del Hospital Nacional Infantil de Infectología y Rehabilitación, pues el Ministerio Público recibe la denuncia el 30 de agosto de este año, mediante la cual pues la Procuraduría de los Derechos Humanos plantea y proporciona información, ¿verdad?, de que existe una infección en dicho centro hospitalario en virtud de que una bacteria está afectando pacientes que se encuentran en dicho centro asistencial, ¿verdad? Y como consecuencia de ello, pues hay 4 niños fallecidos y 25 personas infectadas que son sobrevivientes, ¿verdad? Derivado de esta denuncia, y el Ministerio Público pues inicia la investigación correspondiente. Entre las diligencias que se han realizado, pues ya es del conocimiento de todos pues que se procedió a secuestrar una cantidad de soluciones salinas a efecto de hacer las pericias correspondientes, ¿verdad? Asimismo, también se han secuestrado algunos de los expedientes a efectos de que estos sean remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y poder así pues establecer cuál fue la causa de la muerte de los 4 niños fallecidos y asimismo pues realizar las pericias a efecto de los hallazgos forenses que se pudieran encontrar en los expedientes clínicos de las personas infectadas y que aún son sobrevivientes, ¿verdad? Según su experiencia, licenciada, ¿es común, digamos, o es normal estar investigando casos de muertes de niños que suceden en un hospital nacional? Por los temas que se ven, usted se refiere a delitos culposos, como en el de este caso. Sí, como en este. Pues del conocimiento de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, por el momento tenemos el caso del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación y el caso de neonatos que ocurre en el Hospital Nacional del municipio de Cuilapa del departamento de Santa Rosa. Gracias. Bienvenido, doctor Mejía, infectólogo muy reconocido. Quiero consultarle, doctor, ¿cuáles son las normas mínimas de higiene que se deben manejar en un hospital para prevenir alguna infección nosocomial? Bueno, las infecciones asociadas a cuidados de la salud, como se llaman ahora, antes nosocomiales, son un riesgo inherente a la atención hospitalaria en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos, que es un lugar que tiene muchos más recursos que nosotros, ellos esperan que haya una tasa de infecciones alrededor del 5% de los pacientes que se hospitalizan en áreas generales y 15% en las áreas de cuidado crítico. El problema para prevenir infecciones asociadas a servicios de salud se requiere de muchas cosas. Hay factores que no se pueden modificar. Por ejemplo, ser menor de 1 año, ser mayor de 65 años, ser diabético o tener obesidad u otra enfermedad. Son cosas que no se pueden modificar porque es la causa por la cual llegaron. Y eso ya hace que los pacientes vayan en desventaja a su atención porque sus defensas no van a responder igual que el de otra persona. En segundo lugar, es la infraestructura hospitalaria. La infraestructura hospitalaria tiene 5 aspectos que en Guatemala no están regulados de manera central y que sí es un vacío importante, que es los procesos de esterilización no son uniformes en todos los hospitales públicos y privados. Hay unos hospitales que están más avanzados que otros. Probablemente algunos hospitales más grandes tienen más avances, pero no todos, no hay un estándar de país. Luego está el manejo de antisépticos y cuál es el estándar de preparación de los mismos, tampoco está de manera estandarizada. Y no hay un proceso estandarizado de control de la calidad del agua, que es una de las cosas más importantes, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario. De hecho, en el país, uno de los atrasos más importantes desde el punto de vista de salud está en manos de las municipalidades, que es brindar agua de calidad. Solo con eso reduciríamos más o menos en 1/3 las enfermedades infecciosas de un país.
Luego tenemos también la infraestructura propiamente de almacenaje de los insumos hospitalarios. Y no hay un presupuesto de país que nos dé un estándar de cómo hacerlo. Muchas de las bodegas no llenan los estándares mínimos que se llaman buenas prácticas de almacenamiento. Eso no existe una regulación que sea central, que esté suficientemente diseminada. Luego, por último, tenemos el uso regulado de antimicrobianos, que es una causa de que se generan las infecciones resistentes. No está regulado de igual manera en todos los hospitales, porque no todos los hospitales tienen infectólogo. Solo para que vea la inequidad del país de otra manera, 82% de los médicos viven en Guatemala y Quetzaltenango, y el 18% en los otros 20 departamentos. No digamos infectólogos, que solo hay aquí, en Zacapa y en Quetzaltenango. De ahí no hay infectólogos en el resto del país. Creo que el Ministerio de Salud adolece, y el gobierno de Guatemala, de una política de seguridad del paciente que podría ser la manera más apropiada de abordar preventivamente todos estos problemas. El problema es cuando se judicializa estas cosas, porque en otros países, por ejemplo Estados Unidos tuvo 6 brotes similares al del hospital de infectología por soluciones contaminadas, pero no se generó una persecución judicial contra los médicos, porque los médicos fueron los que detectaron el problema. Y después de detectar el problema, se vio que uno de los problemas más importantes, solo de ver las fotos de las soluciones del hospital, se nota que el problema es ahí. La bodega está en muy malas condiciones, por un lado, y por otro lado las soluciones hasta cambiaron de color de su fabricación. Y si usted le pregunta a Baxter, por ejemplo, que es uno de los productores de soluciones, la bacteria que utilizan para evaluar la integridad de las bolsas de sueros es Serratia marcescens. Entonces uno podría decir que solo con ver esa cadena epidemiológica sin hacer cultivos, uno tiene que establecer que la sospecha más importante es el almacenamiento de las soluciones. Y el segundo punto son, hay que pedirle al productor que nos mande los batch que se llaman, o los lotes que se produjeron, qué control de calidad tuvieron y si tuvieron algún problema en la integridad de las bolsas. Obviamente después tenemos un problema de una bacteria muy resistente que ha afectado a más de 30 niños en el Hospitalito de Infectología de aquí de la capital. Y luego tenemos otro problema más serio en Cuilapa, donde realmente ahí vemos la manifestación de la crisis hospitalaria y el abandono institucional que han tenido, porque tienen un pozo que no ha tenido mantenimiento, tienen una serie de estructuras que están con un mantenimiento muy pobre, y entonces ahí la responsabilidad es más institucional, porque la responsabilidad en todo esto no es de una persona, es de todo un sistema, desde la autoridad hasta que finalmente ejecuta. Entonces yo creo que está bien que haya una investigación, pero no es buscando culpables específicos, este doctor tuvo la culpa o esta enfermera, sino haciendo un abordaje integral e invirtiendo realmente en la prevención de control de infecciones, control de calidad del agua, que tampoco tiene un presupuesto, ningún hospital tiene presupuesto para mandar a hacer controles de calidad del agua regulares. Doctor, muchas gracias. Vamos a interrumpir para ir a un primer bloque y luego volvemos. Gracias. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por continuar con nosotros en este tema tan interesante como es la higiene en los hospitales y su descuido, cómo esto puede manifestarse y derivar incluso en muertes, en este caso de niños. Doctor, quiero preguntarle, usted mencionó que en Estados Unidos
los casos que pueden ser por enfermedades nosocomiales llegan al 15% en cuidado crítico. Exactamente. Y con los temas que usted menciona de infraestructura, sanitización, ¿se sabe en Guatemala cuánto llega ese porcentaje? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos datos de Hospital Roosevelt y hay otros hospitales que estamos más o menos entre 15 y 20%. Obviamente el Hospital Roosevelt porque tiene muchos comités de muchos años que han logrado controlar esto de manera aceptable, tomando en cuenta las condiciones precarias en las que se trabaja. La más importante probablemente sea cómo tener acceso al cuidado y lavado de manos. Se ha logrado mucho progreso en el área de cuidado crítico de adultos. En el área de cuidado crítico de niños y de recién nacidos es muy difícil porque son servicios muy hacinados. Nosotros debiéramos tener espacio entre cama y cama, 1 metro. Pero ustedes van a la emergencia del Roosevelt del San Juan de Dios, están las camillas una al lado del otro. Entonces, imposible brindar una atención ahí adecuada y es un lugar como propicio para que se transmitan infecciones entre pacientes, porque no hay posibilidad de separarlos lo suficiente. Gracias, doctor. Y aquí se menciona, obviamente, pues volvemos a caer en el tema de la falta de recursos, la falta de insumos, la falta de recurso económico hacia el Ministerio de Salud. Y se menciona aquí en uno de nuestros seguidores en la página de Facebook, Henry Lara, dice que de plano con la crisis de recursos no se va a poder invertir en sanitización para prevenir y que uno va a curarse al hospital, pero en realidad se pone peor. Doctora Calderón, viéndolo desde el punto de vista de derechos humanos, ¿qué se le puede decir a una madre que lleva a su hijo al hospital a recibir atención y lo que recibe es un niño en una cajita blanca? ¿Qué se le puede decir? Pues no existen palabras para poder describir la pérdida de vidas humanas que no tendrían por qué ser. Definitivamente seguimos viendo una negligencia total del Estado de Guatemala ante la situación del tema de salud, resaltando que la crisis hospitalaria es mucho más evidente, la crisis de salud es mucho más evidente en la red hospitalaria. Sin embargo, el problema es un problema estructural de los 3 niveles de atención. Hoy vemos autoridades del Ministerio de Salud que están enfocando todos sus esfuerzos en el primer nivel de atención sin que se siga o se tengan acciones puntuales que respondan a la crisis hospitalaria tan profunda que hoy tenemos. Definitivamente el tema presupuestario es importante, pero también hay que mencionar cómo se deben de priorizar los recursos con ese poco presupuesto que se tiene, y es justamente donde tampoco hemos visto ese control, esa supervisión y esos lineamientos claros que debiese tener el ministerio en cuanto a toda esta situación. El doctor Mejía mencionaba una situación muy importante, por ejemplo, la semana pasada en un monitoreo rápido que hicimos al área de neonatología del Hospital Roosevelt, en donde debiesen de haber 80 pacientes, encontramos 140 niños, ¿verdad? Un hospital totalmente hacinado, con alrededor de 3 semanas que no ha podido recibir el país porque ya no tienen espacio, y entonces caemos en la pregunta de qué pasa con los niños que no lograron obtener una cama en el Roosevelt. ¿Qué pasó con ellos? ¿Tuvieron acceso a salud o tuvieron que fallecer también? Es donde vemos esas grandes brechas y donde sentimos la angustia y la desesperación porque el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Salud y todas las instancias que correspondan, resuelvan esta problemática tan profunda que hoy tenemos. Y hablamos del Roosevelt, que es uno de los hospitales que está con mejor situación que el resto del país. Así es. Licenciada Ambrosio, ¿se puede considerar una negligencia médica el hecho de descuidar la higiene y las normas mínimas que se deben llevar en un hospital? Sí, tengo entendido, de acuerdo a lo que expone el doctor y lo que expone la licenciada, pues que hay instrumentos, ¿verdad?, que regulan los aspectos mínimos y los derechos de los pacientes, ¿verdad? Entonces sí será el deber de cuidado, y aparte, pues, si existe negligencia de no haber realizado una eficiente limpieza o en el área de higiene, ¿verdad?, y desinfectar las áreas, pues
podríamos hablar de este tema. ¿Y qué tipo de castigo, cómo está, qué tipo de castigo recibe una persona que puede incurrir en un delito como este? El Código Penal pues encuadra la negligencia, la imprudencia o no observar el deber de cuidado si las personas fallecen pues en un homicidio culposo, y si las personas son sobrevivientes pero sí quedan afectadas, pues podría hablarse de lesiones culposas. Gracias. Otro seguidor de nuestra página de Facebook, Jorge González Rodríguez, dice: se supone que todo en el hospital debe estar desinfectado, esterilizado y clorado. Doctor Mejía, hay mencionado usted, no hay un estándar nacional de cómo se debe hacer todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿sobre quién recae, digamos, la culpa, podríamos decir? ¿Debe ser la ministra quien haga una sola norma, un solo reglamento? ¿O qué es lo que se debe hacer entonces para poder regular y evitar este tipo de situaciones? Pues vea, es bien difícil decir quién es culpable o no, porque más bien es importante hablar de responsabilidades. Nosotros no creemos que con medidas punitivas esto se va a corregir. Realmente es muy difícil decir que usted le diga a una enfermera que tiene 40 niños a su cargo que entre niño y niño se lave las manos donde no hay un lavamanos, o no le dé las facilidades para hacerlo, porque siempre es más fácil agarrar, bueno, el médico que atendió este servicio era tal y él es el culpable. Y eso no es la manera de actuar en ningún lugar del mundo. Solo en Guatemala hacemos semejante cosa, porque Estados Unidos tiene estos problemas y lo que hacen ellos es enfocarlo de manera integral. Se conforman equipos de trabajo. En Estados Unidos ahora se llaman seguridad del paciente, igual que en Europa. En Guatemala nos hablaron de esto hace algunos años, y la higiene de manos tiene muchas aristas. Una es la higiene en seco, que es tener acceso al jabón gel con alcohol, que ustedes han visto que se pone en muchos restaurantes. Respecto de la esterilización, que hay un estándar de OPS que todos podemos leerlo, pero que debemos hacerlo operativo en los hospitales, porque no hay un estándar operativo de país. Los que nos llevan mucha ventaja en América Latina en este sentido son los chilenos. Ellos empezaron en los años 80 y han avanzado de manera importante. Entonces, yo creo que lo que necesita el Ministerio de Salud es formar un programa para enfocar en 5 aspectos. Primero, prevenir caídas de los pacientes más vulnerables, porque los que se caen se fracturan, los que se fracturan se quedan más tiempo en el hospital y se pueden infectar. Prevenir que los pacientes más vulnerables desarrollen úlceras de decúbito, lo que llamamos llagas, ¿sí? Segundo, tener una política de higiene de manos bien clara. Luego, tener manejo seguro de la sangre y los medicamentos. ¿Qué lograron los suizos con todo el sistema que tienen ellos del año 2005 al 2006? Ellos tenían más o menos un poco más de 200.000 infecciones asociadas a servicios de salud en Suiza. Ellos lo que hicieron fue implementar un sistema en el cual la higiene de manos fue más accesible. Lo implementaron de un 50 a un 65%. Invirtieron 600.000 francos suizos. Se previnieron 17.000 infecciones. Se ahorraron 46 millones de francos suizos y mucho sufrimiento humano. Entonces yo creo que esto es más de formar un programa con gente responsable que sepa del tema, en donde haya médicos que sepan de este tema, enfermeras que son vitales para un programa de control de este tipo, farmacéuticos y otros especialistas, pero sí necesitamos un programa. Gracias. Vamos a ir a nuestro segundo corte y enseguida volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido.
Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Diálogo Libre, en donde estamos hablando de las enfermedades o infecciones nosocomiales y cómo estas pueden derivar en la muerte de niños, sobre todo tomando en cuenta la situación de falta de insumos y mala infraestructura en nuestros hospitales. Otro de los seguidores de nuestra página de Facebook, César Augusto Díaz Hernández, nos comenta: en hospitales y clínicas donde se atienden heridos y partos se contaminan por la poca limpieza con químicos, las bacterias crecen. Esto da pie para que también platiquemos del área, si en el área pública de salud hay contradicción de cómo regularse para evitar este tipo de infecciones, el área privada podría ser aún más, debido a que no se rige por el Ministerio de Salud. Doctor, ¿se sabe si estos casos se dan en igual manera en clínicas privadas o es un tema específico del área pública de salud? No, las infecciones asociadas a servicios de salud se dan en el sector público, sector privado, seguro social, donde usted atiende pacientes que son vulnerables por diferentes razones, están en riesgo de adquirir una infección. Lo podemos ver al revés, si usted quiere. 90% de las personas que van a los hospitales se egresan bien a su casa. Si lo quiere ver, no tan pesimistamente. Porque también es cierto, a pesar de todos los problemas que se tienen, en la maternidad es más, hay prácticamente más del 95% de los recién nacidos y las madres se van bien a su casa. Pero aquí el problema es que, aunque sea un 1%, para esa familia es un 100% el problema. Entonces sucede a nivel público, privado, sucede en Estados Unidos, sucede en Guatemala. Ustedes vieron el brote de una bacteria de Klebsiella muy resistente hace un año en Panamá, también en un área de recién nacidos. Un brote reciente de una infección por hongos por soluciones preparadas por una farmacéutica en Estados Unidos que provocó un brote de más de 20 estados con infecciones en el sistema nervioso y en los huesos de las personas que les aplicaban este medicamento, tuvieron que parar la producción. Entonces es un problema difícil y creo que tenemos que fortalecer nuestros sistemas de control y acordar cuáles van a ser, y el Ministerio de Salud asumir el liderazgo que tiene y obligación de dar una regulación que vaya más allá del Ministerio de Salud propiamente, sino toda la salud del país. Mencionaba, doctor, usted la participación de las municipalidades debido a los problemas que hay con el agua, que muchas veces no es apta para el consumo humano, pero en realidad, para que vayamos haciendo una conclusión cada uno en su área, ¿qué es lo que en realidad se necesita? O sea, tenemos el recurso económico, necesita una falta de voluntad política, o es que en realidad en Guatemala no se puede todavía comenzar con una modificación al sistema de salud que permita reducir este tipo de situaciones. Si gusta, comenzamos, doctora Calderón. Bueno, sin lugar a dudas estamos ante un quiebre total de la estructura del sistema de salud. Desde 2013 venimos promoviendo la necesidad de hacer una reforma justamente a ese sector, pero una reforma que, como bien lo mencionaba usted, vea la salud desde una perspectiva integral, tomando en cuenta que este tema ha rebalsado al Ministerio de Salud, ¿verdad? Son situaciones que van mucho más allá de la famosa rectoría que se menciona y que aún hoy nos queda mucho por deber en ese tema. Cuando todo eso logre integrarse y podamos decir que tenemos un sistema de salud que sea incluyente y en el cual se tenga como principio el verdadero respeto a ese derecho humano a la salud y a la vida, podremos decir que estamos dando los primeros pasos. Si bien es cierto, no estamos pidiendo
pidiendo milagros porque sabemos que es una situación que no se puede lograr en 4 años. Sí creemos que es posible sentar las bases para poder en un futuro construir ese sistema de salud del que el doctor Mejía habla. Hoy por hoy los hospitales están saturados, Andrea, porque en los servicios de salud, en los centros de salud y en los puestos de salud, nuestra gente no encuentra solución a sus problemas. Les dan 10, 15 números en un centro de salud o en un puesto de salud que está atendido por estudiantes de medicina. Entonces la gente opta por ir a los hospitales, ¿verdad? Que pasan abiertos las 24 horas del día y se siguen saturando los servicios. Ese gran vacío que dejó el primer nivel de atención desde el 2013 sigue siendo reflejado y deriva en toda la saturación que hoy tenemos en el tercer nivel de atención, que es toda el área hospitalaria. Gracias. Licenciado, ¿cuál puede ser su conclusión? Bueno, pues el Ministerio Público se encuentra realizando la investigación correspondiente en ambos casos, ¿verdad? Tanto en el del Hospital Nacional Infantil de Infectología y Rehabilitación como en el caso de neonatos del Hospital Nacional del municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, ¿verdad? Todas las diligencias van encaminadas a realizar una investigación objetiva, ¿verdad?, a efecto de determinar si existe algún delito que perseguir. Y en el caso de neonatos, pues la denuncia se recibe en el mes de febrero de este año. Usted indicaba que eran 43 fallecidos, pero de acuerdo a la investigación que hemos realizado, se ha establecido que 63 había dicho usted, ¿verdad? 63 personas fueron infectadas, de las cuales 42 fallecieron y 21 personas pues se encuentran sobrevivientes, ¿verdad? Y pues nosotros continuamos con la investigación. Gracias. En ambos casos. Gracias, licenciado. Doctor Mejía. Yo creo que realmente estos problemas lamentables que tenemos en ambos hospitales, que provocan dolor humano, además de las muertes, todo lo que viene después con la familia, podría ser prevenido si tuviéramos un ente como país para la salud. Porque normalmente estamos improvisando, realmente hacemos lo que podemos con lo que hay, tratando de brindar la mejor atención que se puede, pero es muy difícil cuando usted un día le falta un insumo, otro día le falta otro. Usted está en un servicio y no sabe por qué se están contaminando sus niños, aparece una bacteria y a buscar la fuente, finalmente encuentra que es la fuente de agua del hospital, que esa es responsabilidad del Departamento de Mantenimiento del hospital, y la cloración de la municipalidad. Es una cadena, hay que establecer bien cuál fue la cadena de responsabilidades, pero también buscar las soluciones para que esto no se repita, porque esto se da con frecuencia. En el otro caso, creo que el enfoque debe ser en las soluciones intravenosas. Cuando usted tiene serratia, como tiene en el caso de ese hospital, busquen las soluciones primero que en otro lado. No hay que andar buscando por otros lugares. Como país, creo que tenemos que generar un programa serio, con un presupuesto que no creo que sea tan grande como lo que nos gastamos tratando una infección después de que se aparece. Nosotros hemos hecho estudios de costos y, por ejemplo, un paciente que se infectaba hace 5 años en el Roosevelt con una bacteria que era sensible a los antibióticos nos costaba $6,000. Usted calcula eso en un hospital público, ¿no? El que se infectaba con la bacteria resistente nos costaba $17,000. Y quiere decir que sí tenemos recursos económicos. Lo que tenemos que ver es cómo empleamos más en prevención. Que por cada caso que nosotros ahorremos de infección, ahorramos sufrimiento humano, pero canalizamos mejor los recursos económicos. Gracias. Pues este diálogo lo podemos resumir en el informe que presentó ayer el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde mencionaba que el 80% de la población busca los servicios públicos de salud debido a que no tiene recursos económicos para acudir a lo privado, y lo hace aún sabiendo que no hay insumos y que puede recibir la atención que busca. Les agradezco mucho a todos por estar en este programa y a ustedes por habernos sintonizado, y esperamos que sigan con nosotros. Muchas gracias.